Aquella noche prometía ser inolvidable. Clara, a punto de ser homenajeada, no sabía que lo que comenzó como una celebración de su mayor logro rápidamente se convertiría en un enfrentamiento con la dura realidad del prejuicio. La noche empezó de forma prometedora. El cielo estaba despejado, sin nubes, permitiendo que las estrellas brillaran intensamente sobre la ciudad, creando un espectáculo que se reflejaba en el mar tranquilo y sereno. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena y el ligero aroma salado de la brisa marina traían una sensación de tranquilidad. Era como si el universo conspirara para que esa fuera una noche especial, una celebración de logros, perseverancia y resiliencia. Sin embargo, Clara no sabía que antes del final de la noche, una nueva batalla la esperaba. Clara no solo estaba siendo reconocida por su trayectoria personal y profesional, sino también por la obtención de un importante premio de investigación médica. Tras años de incansable dedicación en estudios sobre nuevas técnicas de regeneración celular, su investigación había alcanzado reconocimiento internacional. El trabajo, que tenía como objetivo hacer accesibles los tratamientos avanzados a las comunidades más vulnerables, revolucionó el campo de la medicina regenerativa. Clara no solo había superado las barreras impuestas por una sociedad que a menudo la subestimaba por ser mujer y negra, sino que también se había destacado como una científica innovadora, comprometida con utilizar su conocimiento para transformar vidas. El premio representaba el punto culminante de una carrera construida con sacrificio, resiliencia y un profundo deseo de impactar positivamente en el mundo que la rodeaba. Sus colegas y amigos habían pasado semanas organizando una cena en su honor, planeando cada detalle con cuidado y cariño. La elección del restaurante no fue aleatoria. Ubicado a orillas del mar, el restaurante ofrecía una vista panorámica del océano, donde el atardecer lanzaba una paleta de colores cálidos sobre las aguas, creando una atmósfera mágica. La decoración del lugar era un primor de sofisticación, con mesas cubiertas con manteles de lino blanco, arreglos de flores exóticas en jarrones de cristal y velas que bailaban con la suave brisa, proyectando sombras suaves en las paredes. Al fondo, el sonido del piano, tocado por un talentoso músico, completaba la escena, trayendo una armonía envolvente al ambiente. Clara llegó al restaurante sintiéndose radiante. El vestido que había elegido para la ocasión, un largo de seda azul, fluía suavemente con cada paso que daba, contrastando con el brillo de los zapatos plateados que llevaba. La tela, suave al tacto, parecía acariciar su piel, aumentando la sensación de que sería una noche memorable. Al entrar en el salón, fue recibida por una ola de aplausos, y sus ojos brillaron al ver a todos aquellos que habían participado en su viaje. Amigos de toda la vida, colegas de trabajo e incluso pacientes estaban allí para celebrar su logro. El salón, iluminado con luces suaves y acogedoras, vibraba con la alegría y la gratitud de aquellos que habían sido tocados de alguna manera por el incansable trabajo de Clara. El aroma de los platos exquisitos que circulaban entre las mesas se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban el lugar, creando una experiencia sensorial única. Cada detalle de la noche parecía haber sido pensado para honrarla, desde la elección de la música hasta la disposición de las mesas, que permitía una interacción fluida e íntima entre los invitados. Mientras observaba cada rostro a su alrededor, Clara se sintió invadida por una profunda sensación de gratitud. Recordaba las noches en vela que había pasado en el laboratorio, los momentos de duda e incertidumbre, y como, muchas veces, casi había desistido. Ahora, viendo a sus amigos sonriendo y celebrando a su alrededor, todo parecía tener sentido. Los sacrificios, las horas interminables de investigación y las frustraciones a lo largo del camino eran ahora parte de una narrativa de superación y éxito. Si deseas seguir disfrutando de historias inspiradoras como la de Clara, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Lo que debía ser una noche de celebración fue abruptamente interrumpido por un evento inesperado. Dos policías, vestidos con impecables uniformes, entraron al restaurante de forma abrupta, rompiendo el clima sereno que se había instaurado. El sonido de sus botas pesadas resonó en el suelo de mármol, llamando la atención de todos los presentes. El salón, antes vibrante y lleno de vida, fue invadido por una ola de tensión y curiosidad. Las miradas de los clientes se volvieron hacia los hombres que caminaban con determinación hacia la mesa de Clara.
Sin ninguna explicación previa, los policías exigieron que Clara presentara sus documentos. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. Cada movimiento era observado con atención, y el desconcierto flotaba en el aire como una nube pesada. Clara, aunque sorprendida y asustada, mantuvo la calma exterior. Con manos firmes, entregó su identificación, aunque sin entender el motivo de esa intervención. Los policías, en lugar de devolver rápidamente los documentos tras un breve análisis, parecían buscar algo que justificara sus sospechas. La expresión en sus rostros era de desconfianza, como si estuvieran convencidos de que Clara no pertenecía a ese lugar. El gerente del restaurante, visiblemente incómodo con la situación, intentó intervenir, explicando que Clara era una clienta respetada y que no había razón para esa actitud. Sin embargo, sus esfuerzos fueron ignorados, y los policías continuaron con su actitud fría y distante. Conforme pasaba el tiempo, el desconcierto que inicialmente estaba en las miradas y los murmullos se hizo aún más palpable cuando los policías comenzaron a interrogar a Clara de manera cada vez más dura, sin motivo aparente. Uno de los policías, con una expresión rígida, empezó a revisar más detalladamente el documento de Clara, como si estuviera buscando alguna justificación para esa intervención. El silencio en el restaurante era perturbador, y el clima festivo se había disuelto en segundos. Clara, que hasta entonces había mantenido su serenidad, empezó a sentir el peso de aquella injusticia. Los minutos parecían horas. El ambiente era de total tensión. Mientras esperaba que los policías le devolvieran su identificación, Clara sintió una oleada de humillación apoderarse de ella. A cada segundo, la mirada de los demás clientes parecía transformarse. Aquellos que habían aplaudido su llegada ahora observaban la escena con desconfianza, como si Clara ya no fuera la mujer exitosa que habían elogiado, sino una persona sospechosa, fuera de lugar. Las miradas de reproche que percibía reforzaban el prejuicio que Clara intentaba, hasta ese momento, creer que no estaba presente en esa situación. Clara sentía la opresión no solo en los gestos de los policías, sino en las miradas inquisitivas a su alrededor. La humillación se materializaba de formas sutiles, pero dolorosamente presentes. Una clienta a lo lejos susurraba algo a su acompañante mientras señalaba discretamente a Clara. El hombre con quien hablaba negaba con la cabeza, como si ya tuviera un veredicto listo en su mente. La injusticia del momento comenzó a pesar más que el simple desconcierto. La tristeza por darse cuenta de que, incluso en un lugar donde había sido invitada de honor, el color de su piel seguía marcándola de manera negativa. Finalmente, tras lo que parecieron horas de vergüenza y miradas cargadas, los policías devolvieron los documentos y se marcharon sin ofrecer ninguna explicación ni disculpa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La atmósfera festiva había sido completamente destruida. Las sonrisas desaparecieron, las conversaciones cesaron y un incómodo silencio se instaló entre los invitados. Clara, sintiendo que ya no había ambiente para continuar con la celebración, decidió dar por terminada la noche y regresar a casa. Las olas del mar aún resonaban en el fondo, pero ahora parecían distantes e incapaces de calmar el torbellino de emociones que se apoderaba de su corazón. Mientras caminaba hacia el coche, los recuerdos de su infancia comenzaron a inundar su mente. Recordó las calles sencillas del barrio donde creció, los niños corriendo libremente por los callejones y las tardes en que jugaba despreocupadamente con sus amigos. La casa en la que creció, aunque humilde, siempre fue un refugio de amor y aprendizaje. Sus padres, ambos profesores dedicados, siempre la alentaron a estudiar y perseguir sus sueños, incluso cuando las dificultades económicas parecían insuperables. Ellos creían en el poder transformador de la educación, y Clara había absorbido esa lección desde muy joven. Esa conexión profunda con sus raíces hacía que la situación de esa noche fuera aún más dolorosa. Clara siempre había creído en la bondad de las personas, en la capacidad humana de superar barreras y prejuicios, pero lo que había experimentado esa noche la hizo cuestionar las estructuras de discriminación e injusticia que aún permeaban la sociedad. Al llegar a casa, Clara fue recibida por su hermana Elena, quien estaba inmersa en libros y documentos, como de costumbre. Elena era una abogada obstinada, movida por la pasión de luchar por los derechos humanos. Al escuchar el relato de Clara, su indignación rápidamente se desbordó.
Sabía que lo que le había ocurrido a su hermana no era un caso aislado. Muchas otras personas ya habían sufrido abusos similares, y Elena estaba decidida a hacer justicia. Al día siguiente, comenzó a investigar a los policías involucrados, comprometida en exponer la discriminación y la injusticia que Clara había enfrentado. Mientras Elena se concentraba en su investigación, Clara encontró consuelo en el trabajo que tanto amaba. Dividida entre la investigación científica y el voluntariado, vivía un equilibrio entre sus dos mayores pasiones. De un lado, el laboratorio, donde la ciencia ofrecía a Clara un terreno fértil para su mente inquieta. Cada experimento, cada hipótesis probada, alimentaba su sed de descubrir soluciones que podrían cambiar el curso de los tratamientos médicos y afectar miles de vidas. Era allí, entre tubos de ensayo y datos complejos, donde Clara encontraba la emoción de desentrañar los misterios de la biología humana, buscando formas de mejorar y prolongar la vida. El prestigio que sus descubrimientos le habían traído, incluidos premios por investigaciones innovadoras, no disminuía la humildad con la que se dedicaba a entender, en el nivel más profundo, cómo sus estudios podrían aplicarse para el bien común. Sin embargo, por más que la ciencia la fascinara y la mantuviera conectada con el avance de la medicina, Clara sabía que su verdadera razón de ser estaba más allá de los laboratorios. En la clínica comunitaria, donde trabajaba como voluntaria, sentía un propósito más tangible y emocional. Mientras en el laboratorio los avances eran graduales y abstractos, en la clínica el impacto era inmediato y real. Cada paciente que entraba por la puerta, Clara veía la necesidad urgente de cuidado, de compasión, de una mano que curara no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Allí, sus investigaciones tomaban forma humana. La clínica, aunque sencilla, representaba todo lo que Clara creía en la medicina. Decorada con dibujos coloridos hechos por los niños que frecuentaban el lugar, el ambiente desbordaba calidez humana y solidaridad. El espacio era un oasis en medio de las dificultades de las comunidades vulnerables que acudían en busca no solo de atención médica, sino también de dignidad. Para Clara, cada gesto de gratitud de los pacientes, cada sonrisa recibida, era una reafirmación del por qué había elegido dedicar su vida a la medicina. Era el lugar donde se reconectaba con la esencia de lo que significaba ser médica. José, un pescador jubilado que enfrentaba graves problemas respiratorios, era uno de los pacientes más asiduos. A pesar de su salud debilitada, nunca dejaba de agradecer, con una sonrisa en el rostro, por la atención que recibía de Clara. María, una madre soltera que luchaba por criar a sus dos hijos, acudía a la clínica en busca de apoyo no solo para las cuestiones de salud, sino también para encontrar una red de acogida que la ayudara a sobrellevar el peso de su realidad. Estas historias, comunes en la clínica, impulsaban a Clara a seguir entregándose día tras día, pues sabía que su presencia allí hacía la diferencia. El trabajo en la clínica era desafiante. Con pocos recursos, Clara y su equipo enfrentaban dificultades constantes, pero eso no la desanimaba. Al contrario, la escasez de materiales la motivaba a luchar por más, a buscar maneras de expandir los servicios y llevar la atención médica a áreas aún más necesitadas. Soñaba con el día en que sus investigaciones avanzadas, realizadas en centros de excelencia, pudieran beneficiar a estas comunidades de forma práctica y accesible, eliminando la desigualdad en el acceso a la salud. La rutina en la clínica era intensa, pero Clara se sentía renovada cada vez que cruzaba sus puertas. Las risas de los niños llenaban el ambiente, mientras las madres compartían experiencias y esperaban pacientemente sus consultas. En ese escenario es donde Clara se sentía más realizada. Muchas veces, se detenía frente a un mural en la sala de espera, donde uno de los niños había dibujado a la doctora Clara con una jeringa en la mano, como si fuera una varita mágica. Esa imagen, aunque sencilla, capturaba la esencia del impacto que Clara tenía en la vida de esas personas. Ella era una fuente de esperanza y cura, alguien en quien podían confiar plenamente. En un día particularmente ajetreado en la clínica, Clara se preparaba para otro turno cuando fue abordada por Ana, una niña de apenas 8 años. Ana tenía ojos curiosos que brillaban de entusiasmo. Era una niña fascinada por el conocimiento, con sed de aprender. Se acercó a Clara tímidamente, pero con una curiosidad que no podía ocultar. ¿Cómo sabe el cuerpo que necesita curarse?, preguntó Ana, con la inocencia propia de la infancia. Clara,
con una sonrisa cariñosa, se sentó a su lado y comenzó a explicarle lo básico del sistema inmunológico. La conversación con Ana se extendió por unos minutos, y Clara sintió una profunda conexión con la niña. Se recordó a sí misma de niña, con la misma curiosidad insaciable, soñando con transformar el mundo a su alrededor. Ana quería ser médica, y Clara sintió una enorme responsabilidad al darse cuenta de que, de alguna manera, estaba moldeando el futuro de esa niña. Las preguntas de Ana eran simples, pero cargadas de un deseo genuino de comprender el funcionamiento del mundo. Para Clara, aquello fue un recordatorio de que su trabajo, además de salvar vidas, sembraba semillas de esperanza para las futuras generaciones. Mientras tanto, Elena, con su determinación implacable, no descansaba. Cada día, la investigación sobre los policías involucrados en el incidente en el restaurante avanzaba. Elena descubrió que esos policías tenían un historial de abusos, no solo contra Clara, sino contra muchas otras personas, especialmente individuos de grupos marginados. Con el paso de los días, Elena logró reunir testimonios de otras víctimas, creando un expediente robusto. Sabía que, para que se hiciera justicia, no bastaba solo con exponer el caso de Clara. Era necesario mostrar que había un patrón, una estructura de prejuicio sistemático que debía ser derribada. Decidida a acelerar el proceso de justicia, Elena llevó el caso a la prensa. La exposición pública rápidamente ganó fuerza, y en cuestión de días, el caso de Clara estaba en las portadas de los principales periódicos y programas de televisión. La historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y el abuso de poder en el país. La reacción popular fue inmediata. Manifestaciones pacíficas comenzaron a llenar las calles de Madrid, con miles de personas exigiendo justicia, no solo para Clara, sino para todos los que habían sido víctimas de discriminación. Las calles de la ciudad se llenaron de carteles, banderas y gritos de «Justicia para Clara». Había una energía en el aire, un sentimiento de que las cosas finalmente podrían cambiar. Las protestas, aunque pacíficas, eran poderosas. Familias, estudiantes, activistas y personas de todas las edades se unieron en una causa común. Clara, que siempre había preferido trabajar en silencio y de manera discreta, de repente se encontró en el centro de atención. Era un papel incómodo para ella, pero sabía que su experiencia podría inspirar a otros a no callarse frente a las injusticias. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya enfrentado una situación como esta? Comparte tu experiencia o tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Aún así, la cobertura mediática sacó a relucir una complejidad mayor. No todos estaban del lado de Clara. Algunos intentaron desacreditar su historia, insinuando que había exagerado la situación. En cada entrevista que daba, Clara se enfrentaba a una resistencia sutil, pero poderosa, de sectores de la sociedad que preferían cerrar los ojos ante la realidad del racismo. Fue un periodo emocionalmente agotador. Ver su historia cuestionada y distorsionada era doloroso, pero Clara se mantuvo firme, sabiendo que su lucha no era solo por ella. El proceso judicial que Clara y Elena habían iniciado con tanta esperanza pronto se reveló como un campo minado de obstáculos y frustraciones. Desde las primeras audiencias, quedó claro que la defensa de los policías usaría todas las tácticas posibles para desacreditar a Clara. El primer golpe vino cuando el abogado de la defensa presentó una línea argumentativa que insinuaba que la presencia de Clara en el restaurante había sido sospechosa, sugiriendo que la intervención policial había sido motivada por preocupaciones legítimas de seguridad. Clara, sentada en el estrado, sintió el peso del prejuicio una vez más. Con cada palabra que el abogado pronunciaba, parecía que el color de su piel y su posición social volvían a estar bajo escrutinio, como si tuviera que demostrar que tenía derecho a estar en ese lugar, a existir en ese contexto. Elena, a su lado, se mantuvo tranquila, pero Clara pudo ver la tensión en sus ojos. Sabían que esa sería una lucha mucho más difícil de lo que habían imaginado. Los medios, que inicialmente apoyaban a Clara, comenzaron a dividirse. Algunos medios sugirieron que tal vez el incidente había sido exagerado, que los policías simplemente estaban cumpliendo con su deber. La defensa aprovechó al máximo esto, trayendo expertos que intentaron desviar el enfoque del caso de discriminación hacia una cuestión de procedimientos policiales de rutina. Clara, la víctima,
ahora era tratada como alguien que necesitaba justificarse por su propia humillación pública. En las audiencias siguientes, la tensión solo aumentó. La defensa trajo testigos que declararon no haber visto nada malo en la conducta de los policías. Uno de los empleados del restaurante, visiblemente nervioso, declaró que los policías habían sido cordiales y que la intervención fue rápida y respetuosa. Esto enfureció a Clara, que sabía que esas palabras estaban lejos de la verdad, pero la defensa parecía tener éxito en manipular las percepciones. En uno de los momentos más humillantes, el abogado de la defensa insinuó que Clara podría haber tenido algún comportamiento sospechoso que justificara la intervención, aunque no había pruebas de ello. Insinuó dudas sobre su apariencia y sus acciones esa noche, sugiriendo que el elegante vestido y su postura podrían haber sido mal interpretados por los policías como un intento de engañar a los demás presentes. La insinuación era clara: Clara, por ser una mujer negra, no debería estar en ese ambiente de lujo sin levantar sospechas. Clara comenzó a sentir que el juicio se le escapaba de las manos. Parecía que, con cada audiencia, su dignidad se destruía un poco más. Los medios retrataban el juicio como una batalla polémica, pero sin centrarse en el verdadero problema, el racismo institucional que Clara había sufrido. Los titulares cuestionaban si el caso estaba siendo exagerado o si ella estaba victimizándose. Clara estaba agotada, física y emocionalmente, y aunque contaba con el apoyo incondicional de Elena, comenzó a preguntarse si podría resistir hasta el final. El siguiente golpe vino cuando el juez encargado del caso parecía inclinarse hacia el lado de la defensa. Se mostró reacio a aceptar como pruebas los testimonios de otras víctimas de racismo cometidos por los mismos policías. Elena hizo una defensa apasionada, insistiendo en que esos testimonios eran cruciales para demostrar que existía un patrón de comportamiento discriminatorio, pero el juez los rechazó. Afirmó que cada caso debía ser tratado de manera aislada, lo que dejó a Clara y Elena devastadas. Sin esos testimonios, la estrategia de defensa que habían construido comenzó a desmoronarse. En ese punto, Clara sentía que el sistema estaba en su contra. Las instituciones parecían ser cómplices del racismo que había sufrido, y la justicia, tan lejana, parecía una promesa vacía. El caso se alargaba, y cada nueva audiencia era una batalla emocional que drenaba sus fuerzas. En un momento particularmente difícil, después de otra decisión judicial desfavorable, Clara pensó en rendirse. No quería seguir exponiéndose al escrutinio público, a las preguntas humillantes y a las miradas de desconfianza que recibía tanto en el tribunal como en los medios. Elena, sin embargo, se negaba a rendirse. Sabía que, detrás de toda la injusticia, había una verdad que necesitaba ser expuesta. Reunió fuerzas y, con su determinación habitual, continuó luchando por el caso. Pasó noches revisando los detalles, buscando cualquier resquicio que pudiera cambiar el rumbo. Y finalmente, surgió una oportunidad. Cuando todo parecía perdido, Elena consiguió una testigo clave, una camarera del restaurante que, la noche del incidente, había escuchado a los policías hacer comentarios racistas antes de abordar a Clara. La defensa intentó descalificar el testimonio, alegando que la camarera solo buscaba atención y que sus relatos eran vagos. Sin embargo, Elena fue implacable en su línea de interrogatorio, demostrando que la testigo era confiable y que, de hecho, los policías ya habían mostrado actitudes prejuiciosas antes incluso de interactuar con Clara. Este testimonio fue el punto de inflexión. De repente, el tribunal comenzó a ver el caso con nuevos ojos. Los medios, que hasta entonces habían sido ambiguos, comenzaron a destacar la injusticia racial que Clara había sufrido. El caso dejó de ser una disputa sobre procedimientos policiales y se convirtió en lo que realmente era, un juicio sobre racismo y abuso de poder. La defensa intentó una vez más desacreditar a Clara, pero ahora era demasiado tarde. La verdad sobre la conducta de los policías había sido expuesta. Los testimonios de otras víctimas, que antes habían sido ignorados, comenzaron a ganar peso nuevamente gracias a la presión popular y al nuevo enfoque de los medios. Las protestas pacíficas en apoyo a Clara comenzaron a crecer, y la opinión pública estaba, finalmente, de su lado. Después de meses de tensión, humillación e incertidumbre, llegó el veredicto final. Los policías fueron condenados por abuso de poder y racismo. Cuando se leyó la sentencia,
Clara sintió una oleada de alivio, como si un peso gigantesco se hubiera retirado de sus hombros. La sensación de justicia, aunque tardía, era intensa. No fue solo una victoria personal, fue una victoria para todas las personas que alguna vez habían sido silenciadas por el prejuicio. El tribunal finalmente reconoció que Clara había sido víctima de una práctica enraizada de discriminación, y la condena de los policías sentó un precedente importante para otros casos de racismo. La decisión judicial no solo trajo justicia para Clara, sino que también obligó a la policía local a revisar sus políticas de entrenamiento. Las reformas incluyeron la obligatoriedad de programas educativos sobre derechos humanos y la creación de una comisión independiente para monitorear los abusos de poder. El restaurante, por su parte, se comprometió a invertir en programas de inclusión y concienciación sobre racismo, convirtiéndose en un símbolo de transformación tras el escándalo. Tras la victoria en el tribunal, Clara y Elena se dieron cuenta de que el impacto del caso había ido más allá de la justicia personal. La movilización popular, las discusiones en los medios y los cambios institucionales generaron una ola de concienciación que no podía ser ignorada. Sabían que el racismo y la discriminación no podían ser combatidos solo en los tribunales, era necesario un trabajo continuo y amplio que abarcara todas las esferas de la sociedad. Fue en ese momento cuando comenzaron a discutir la creación de algo más grande, algo que pudiera ser una herramienta de transformación duradera. Clara, con su experiencia en la clínica comunitaria, ya conocía bien las necesidades urgentes de las comunidades más vulnerables. Veía de cerca cómo la falta de acceso a la salud, la educación y el apoyo legal perpetuaba ciclos de pobreza y exclusión. Al mismo tiempo, Elena, con su experiencia como abogada de derechos humanos, veía cómo el sistema legal muchas veces fallaba en proteger a esas mismas personas. Las dos hermanas, uniendo sus fuerzas y conocimientos, comenzaron a idear un proyecto que pudiera unir esos tres pilares, salud, educación y justicia, en un solo espacio. Fue en una de esas conversaciones, todavía bajo el impacto del juicio, cuando nació la idea de Renueva Vida. La propuesta inicial era simple, pero poderosa: ofrecer servicios integrados que atendieran no solo a las necesidades médicas de las comunidades desfavorecidas, sino también a sus necesidades legales y educativas. Clara imaginaba una red de clínicas comunitarias, inspiradas en el trabajo que ya realizaba, donde las personas pudieran recibir atención médica de calidad, independientemente de su situación financiera. Al mismo tiempo, Elena visualizaba la creación de núcleos de apoyo legal, donde las personas pudieran buscar orientación sobre sus derechos y recibir ayuda en casos de abusos, como el que Clara había enfrentado. A medida que las conversaciones avanzaban, Renueva Vida comenzó a tomar forma. Clara quería que la organización fuera un espacio de transformación, donde el cuidado del cuerpo y la mente fuera de la mano con la defensa de los derechos humanos. Sabía que la salud no era solo física, sino también mental, emocional y social. La creación de programas de educación en salud, que enseñaran a las personas a cuidar de sí mismas y de sus familias, sería uno de los pilares de Renueva Vida. Clara imaginaba talleres, charlas y actividades comunitarias que promovieran el autocuidado y la prevención de enfermedades, especialmente en áreas donde el acceso a la información era limitado. Elena, por su parte, comenzó a articular asociaciones con otras organizaciones de derechos humanos y bufetes de abogados. Sabía que, para que Renueva Vida tuviera éxito, necesitaría contar con el apoyo de abogados dispuestos a ofrecer sus servicios pro bono, ayudando a personas en situación de vulnerabilidad a luchar por sus derechos. Además, Elena tenía una visión clara sobre la necesidad de capacitar a las mujeres de esas comunidades. Sabía que la autonomía financiera y el acceso a la información eran herramientas fundamentales para combatir la desigualdad y el prejuicio. Así, comenzó a diseñar un programa de capacitación profesional dirigido especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, enseñando habilidades que pudieran ayudarlas a ganar su propio sustento y asegurar una vida más digna. Con la idea consolidada, Clara y Elena buscaron apoyo. La repercusión del caso judicial hizo que varias instituciones, ONGs e incluso empresarios se interesaran en la causa. La financiación para la primera unidad de Renueva Vida llegó rápidamente, y el sueño comenzó a materializarse. El proyecto, que al principio parecía un gran desafío, ahora tenía vida propia, creciendo más allá de las expectativas de las hermanas.
Se dieron cuenta de que muchas personas querían involucrarse, ayudar y formar parte de esta transformación. Con el tiempo, Clara y Elena decidieron que era hora de expandir aún más Renueva Vida, la organización que habían fundado. El trabajo que ya realizaban en la clínica comunitaria creció y ahora ofrecerían no solo atención médica, sino también apoyo legal y educativo para las comunidades más necesitadas. Clara introdujo programas de educación en salud, mientras que Elena lideró iniciativas de capacitación profesional, especialmente dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad. El impacto de Renueva Vida fue más allá de lo que Clara y Elena podían haber imaginado. Invitaciones para conferencias y eventos de derechos humanos comenzaron a llegar, y ambas empezaron a compartir sus experiencias en otros escenarios. Con el tiempo, la organización se expandió a otras regiones de España, posteriormente, al extranjero, llevando atención médica y apoyo legal a comunidades marginadas en varias partes del mundo. Durante una de esas conferencias internacionales, Clara conoció a Aisha, una médica keniana que compartía la misma pasión por las causas humanitarias. La conexión entre ambas fue instantánea, y pronto formaron una asociación para llevar atención médica a áreas de conflicto en África. Con esta nueva expansión, Renueva Vida comenzó a operar también en campos de refugiados, donde el apoyo médico y psicológico era esencial para las poblaciones afectadas por la guerra y la pobreza extrema. El trabajo en los campos de refugiados presentó nuevos desafíos para Clara. Las condiciones eran severas. La falta de recursos, las dificultades logísticas y las historias de sufrimiento humano eran constantes. Pero cada vida salvada, cada persona atendida, reforzaba en Clara la creencia en el poder transformador de la medicina y del cuidado humano. Se vio, una vez más, tocando la vida de personas que, como ella, enfrentaban las adversidades más profundas. Mientras Clara trabajaba incansablemente junto a Aisha, Elena continuaba expandiendo la parte legal de Renueva Vida, asegurando que las comunidades más desfavorecidas tuvieran acceso a la justicia. Las historias de éxito que venían de esas comunidades llenaban de orgullo y satisfacción a las dos hermanas. Sabían que estaban marcando una diferencia real, no solo ofreciendo ayuda inmediata, sino plantando las semillas para un futuro más justo e igualitario. Pasaron los años, y Clara fue reconocida en una ceremonia internacional de derechos humanos. En el escenario, junto a figuras importantes, reflexionó sobre su viaje. Recordó las dificultades que enfrentó, los prejuicios y los desafíos superados. Y fue en ese momento cuando Ana, ahora una adolescente que recientemente había sido aceptada en la Facultad de Medicina, subió al escenario para agradecer a Clara por todo lo que había hecho por su comunidad y por inspirarla a seguir el mismo camino. Con lágrimas en los ojos, Clara abrazó a Ana, comprendiendo que su legado iba mucho más allá de los logros profesionales. Había tocado corazones, inspirado vidas y ayudado a construir un futuro más justo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya impactado tu vida como Clara lo hizo por Ana? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber cómo estas historias te inspiran. La historia de Clara y Elena es un poderoso testimonio de que, incluso ante las adversidades más profundas, es posible luchar por un mundo más justo e igualitario. Transformaron su dolor en propósito, y con ello iluminaron el camino para muchos otros. Sus legados, construidos sobre las bases de la justicia, la empatía y la determinación, seguirán inspirando a generaciones futuras. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste de este viaje, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos transformadores.